nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús. La temática que en este momento expondremos a la luz de tu palabra pueda mover nuestras mentes y nuestros corazones de tal manera que podamos tener una comprensión clara de la temática o del Evangelio que es la reforma protestante. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos humildemente en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a iniciar entonces a la temática de esta hora que le hemos colocado por título la importancia de los principios de salud en el área espiritual. Hermanos, seguimos todavía en esta serie que es una temática bastante larga, pero la hemos venido fraccionando cada semana de tal manera que vayamos abarcando ciertas porciones que completan o complementan prácticamente la temática. La serie en general le hemos titulado El objetivo de la reforma pro salud. Por eso, hermanos, desde ya iniciamos con el versículo clave, el versículo texto que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24, cada semana venimos haciendo un recalco porque el asunto, hermanos, de poder guardar todo el ser entero, físico, mental y espiritual, sin reprensión, es un asunto que se escapa de las manos del ser humano. Humanamente, lo hemos recalcado cada semana, no es que sea difícil, sino que es imposible. Por eso, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Esto, hermanos, definitivamente, cuando vemos la pluma inspirada, dice que la vida del cristiano, hermanos, es mucho más que una modificación o mejora de la antigua. Hablar de la reforma pro salud es hablar de hábitos, de actos, de acciones, pero esto sale de ese asunto de hacer una pequeña modificación en mi estilo de vida, sino esto tiene que ver con la transformación o una vida enteramente nueva. Así de que en esta obra, hermanos, es necesario tener y contar con esa gracia transformadora de Dios y la obra eficaz del Espíritu Santo. Esto es el texto clave que abarca todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. El párrafo 23, que también cada semana le venimos dando una lectura antes de iniciar la temática de la hora, dice: téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma higiénica o la reforma pro salud, que es la misma, es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Otra vez las tres facultades que se mencionaron en Primera de Tesalonicenses. Todas las leyes naturales o las leyes de la naturaleza, hermanos, y esta es la parte para poder alcanzar el objetivo precisamente de la reforma pro salud. Las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien y su obediencia, allí está la clave, porque tenemos un despliegue de principios de salud, de leyes naturales, que por sí mismas, en teoría y en conocimiento, no vienen a hacer ninguna diferencia, hermanos. Es en la obediencia a esos principios lo que va a promover, termina diciendo el párrafo 23, nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Hermanos, por eso el título de esta sección a la que vamos a adentrarnos ahora, le hemos titulado La importancia de los principios de salud en el área espiritual.
Estudiamos ya la parte física, la parte del desarrollo mental y hemos adentrado a la parte espiritual. Pero mencionamos de que cuando estudiamos la parte física, a través de la obediencia de los principios de salud, lo que vamos a conseguir o a lograr es de que nuestros órganos estén funcionando correctamente. Cuando llegamos a la parte mental y estudiamos los principios de salud, lo que queremos alcanzar es de que la mente o el cerebro esté funcionando correctamente. Si el cerebro funciona correctamente y la mente es la que gobierna el cuerpo, entonces va a haber armonía. Pero cuando llegamos a la parte espiritual, no estamos hablando de alcanzar solamente una cosa, hermanos, sino en el área espiritual hay muchos propósitos que se alcanzan. No tiene que ver solamente con órganos, con cerebro, sino hay muchos propósitos en el aspecto espiritual que ya los hemos venido hablando en semanas anteriores. Y esta vez, hermanos, vamos a concentrarnos en 2 puntos que nos hacen falta antes de poder entrar a desglosar los principios o ver la importancia que tienen los principios de salud en el área espiritual. Y una de ellas que nos hace falta, son 2 puntos los que nos hacen falta estudiar para cerrar la parte espiritual, es de que la reforma pro salud, hermanos, tiene que ver con una prueba de obediencia en este tiempo. Mire, Consejo sobre el régimen alimenticio en el párrafo 4 y en el párrafo 5, el subtítulo precisamente es un asunto de obediencia. Cuando nosotros vamos al capítulo número 1 de este libro que acabamos de citar, el título de ese capítulo es Razones de la Reforma Pro Salud. Acuérdense que estamos en el objetivo, estamos estudiando por qué Dios dio este mensaje al pueblo. Y uno de los subtítulos que aparece allí en ese capítulo es un asunto de obediencia. Y dice el párrafo 4 y 5, la obligación que tenemos para con Dios de presentarle cuerpos limpios, puros y sanos no se comprende. Pero qué interesante, ¿verdad, hermanos? Si estamos siempre constantemente escuchando temática de salud o hablando siempre en relación a la temática de salud. Sin embargo, en el año de 1897 se escribió, imagínense, estaba en el apogeo la Reforma Pro Salud, y sin embargo ya se decía que esa obligación que nosotros tenemos delante de Dios de mantener nuestros cuerpos puros y sanos, limpios, dice, todavía no se ha comprendido. ¿Por qué no se comprende, hermanos? Ahora, el párrafo 5 dice, el dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto infligido al Creador. Por eso es de que este asunto, hermanos, tiene que ver con la obediencia que manifestamos a Dios. Este pensamiento, hermanos, si estamos hablando de obediencia, pero dice que todavía no se entiende, todavía no se comprende que tenemos una obligación para con Dios, y sin embargo dice, si yo descuido mi cuerpo, estoy insultando al Creador. Hermanos, porque acá hay una relación definitivamente con Apocalipsis capítulo 14. Recuerde que lo que estamos estudiando es un brazo del mensaje central, y el mensaje central es el mensaje del tercer ángel, es la verdad presente. Ahora, dentro del mensaje del tercer ángel, hermanos, se destaca la obediencia a los mandamientos de Dios, resaltando el 4º mandamiento y la fe de Jesús. Hermanos, sin la gracia de Cristo, sin contemplar a Cristo como ejemplo nuestro, el haber vencido en esta tierra, no podríamos nosotros guardar los mandamientos de Dios. Pero aquí mencionamos que se resalta el 4º mandamiento. Sin embargo, hermanos, hay una relación tan directa aquí de que lo que se destaca del 4º mandamiento es precisamente el Dios creador, ¿verdad? El que crea cielos, tierra y todo lo que nosotros conocemos, sin olvidarnos de que el ser humano es la obra de creación por excelencia que Dios tiene, la obra maestra. Ahora, el pensamiento dice, si yo descuido mi maquinaria, este cuerpo, es un insulto infligido al Creador. ¿Qué le parece? Es decir, que por un lado guardo mandamientos de Dios y observo el 4º mandamiento, pero por el otro lado
estoy insultando a mi Creador no solamente el sábado, sino durante toda la semana al violar los principios de salud y no cuidar mi organismo. Por eso, hermanos, esta es una prueba, dice, de obediencia. No, pero vamos a ir adentrándonos un poquito más. Se me ha mostrado que los principios que nos fueron dados en los primeros días de este mensaje no han perdido su importancia y debemos tenerlos en cuenta tan concienzudamente como entonces. Hermanos, si en la época, y acabamos de mencionar hace unos momentos de que cuando estuvo en su apogeo, es decir, cuando dio inicio el asunto de la reforma pro salud, se destacaron los principios de salud. Sin embargo, parece ser que a medida que pasa el tiempo, esos principios de salud van aminorando en importancia, ¿verdad? Siempre lo que estamos viendo, hermanos, es una quizá pequeña o quizá grande confusión en qué es entonces la reforma pro salud, si no está basado en los principios físicos. Ahora dice, han estado aminorando de importancia, sin embargo aquí menciona el pensamiento. Hermanos, visto en visión, dice, a mí me fue mostrado que esos principios que se dieron en el principio no han perdido su importancia y todavía se deben de tener en cuenta tan concienzudamente como entonces. Termina diciendo el pensamiento, los principios del sano vivir tienen una gran importancia para nosotros como individuos y como pueblo. Eso me llama la atención porque, ¿qué tiene que ver como pueblo? Si el asunto es que si yo obedezco los principios, me beneficio a mí misma. Sin embargo, aquí habla de un conglomerado, aquí habla de un grupo, aquí habla de iglesia, aquí habla de un pueblo. Hermanos, dice aquí que esos principios del sano vivir son importantes, no solamente de manera individual, sino también como pueblo. ¿Por qué? Porque recuerde que este es un asunto de obediencia. Ahora, adentrémonos un poquito más, hermanos, porque el párrafo 24 de este mismo libro, Consejos sobre el Régimen, dice el subtítulo, todos somos probados en este tiempo. Hermanos, aún no ha llegado a la prueba final, ¿verdad? Hay un pensamiento del Espíritu de Profecía que dice, aún todavía no llegamos a la prueba final, porque usted ya sabe cuál es la prueba final. Sin embargo, en el párrafo 24 del libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio, quiero destacarlo, porque, hermanos, no estamos estudiando el conflicto de los siglos ni eventos de los últimos días. Estamos estudiando un libro que su enfoque mayoritariamente es una temática de salud. Y, sin embargo, se destaca diciendo que hoy en día, hermanos, todos estamos siendo probados en este tiempo. Pero, ¿de qué manera estamos siendo probados? Dice ese pensamiento del párrafo 24, hemos sido bautizados en Cristo. Y si estamos dispuestos a separarnos de todo aquello que tienda a degradarnos y hacernos lo que no debemos ser, recibiremos fuerza para crecer en Cristo, nuestra cabeza viviente, y veremos la salvación de Dios. Hermanos, mire, aquí está destacando de qué manera estamos siendo probados ya en este tiempo. Dice, aquellos que están dispuestos a separarse de todo aquello que tiende a degradarnos. Uno de los propósitos que tiene la Reforma Pro Salud, que ya lo estudiamos en el pasado, es precisamente hacer una separación entre el pueblo de Dios y entre las prácticas y hábitos del mundo. Es decir, hermanos, que la Reforma Pro Salud está haciendo una separación, gustos, tendencias, deseos. Ahora, este pensamiento dice, estamos siendo probados. ¿De qué manera? Si estamos dispuestos a empezar a separarnos de todo aquello que tienda a degradarnos. Hermanos, no solamente nos degradamos espiritualmente, esto comienza a través del cuerpo, porque el cuerpo es el único medio, dice el Ministerio de Curación. Ahora, ¿de qué manera entonces estamos siendo probados? Vamos a ir al párrafo número 8, dice del libro Consejos sobre el Régimen, toda ley que gobierne la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, son tres características, en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Hermanos, quizás no hay mucho tiempo para desglosar esas tres características, pero está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene
un origen, tiene un carácter y tiene una importancia. Ahora, hermanos, de lo que está hablando está relacionado aquí con la palabra de Dios, y esas tres características es precisamente la ley que está gobernando la maquinaria humana. Está hablando específicamente de esos principios de salud. Hermanos, si la palabra del Señor es importante por su origen, por su carácter y por su importancia, lo que está diciendo el pensamiento es de que esa ley física, esa ley natural o esas leyes de la salud tienen la misma importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso es de que toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. No importa cuál ley, hermanos, no importa cuál principio. Estamos hablando de que, bueno, conocemos ya sus principios de salud, porque frecuentemente estamos hablando de ellos. El agua, el aseo, la vestimenta, la buena alimentación y todos los que ya conocemos. Desatender uno de esos principios, dice, es una violación de la ley de Dios. Ahora, podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Y aquí volvemos a hacer el clic, hermanos, y el enlace con Apocalipsis capítulo 14. El creador del cielo y de la tierra. Adoramos a ese Dios, al Dios creador, y cuando vamos a los mandamientos de Dios volvemos a destacar el cuarto mandamiento, hermanos, y por eso es de que hay una relación tan íntima, dice el Espíritu de Profecía, y tan estrecha con una temática de reforma pro salud. Ahora, el párrafo 9, porque estamos hablando de esa prueba de obediencia, dice, es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hermanos, hay ¿qué podemos decir? Por un lado, los 10 mandamientos y por el otro lado, las leyes físicas de la salud. Delante de Dios, dice, usted viola una y es como estar violando los 10 mandamientos. Hacer, dice, cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Por eso es de que el pensamiento anterior decía, se me mostró que los principios que nos fueron dados desde el principio de este mensaje no han perdido su importancia. Y estamos llegando a un punto, hermanos, de que esos principios de salud están siendo ignorados. Es más, hay un escrito está que existe una alarmante indiferencia en cuanto a esos principios de salud, porque ahora nuestras temáticas de salud giran más, podríamos decir, hermanos, estamos perdiendo el rumbo en cuanto a una temática de salud, porque lo que se destaca prácticamente y en forma mayoritaria y como fundamento son los principios de salud. Porque mire en qué posición está a la par de los 10 mandamientos de Dios. Cualquiera de ambas, dice, que se violen, es quebrantar los principios de Dios. Bueno, y este pensamiento, para cerrar ya esta parte que era una prueba de obediencia, vamos a dejar un pensamiento a manera de reflexión. Párrafo 12 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Cuando se habla con algunas personas acerca del tema de la salud, a menudo dicen, sabemos actuar mucho mejor de lo que hacemos. Es decir, eso ya me lo sé, ¿verdad? De eso ya hemos hablado muchísimo. Por eso, cuando tocamos los principios de salud, hermanos, a nosotros como pueblo no es ninguna novedad hablar del agua, porque yo ya sé eso del agua, 8 vasos, 10 vasos. De la alimentación también muy a menudo ya sabemos, ¿verdad? Qué alimentos, qué no, qué sí. Y si hablamos del ejercicio también eso ya sabemos. Hermanos, sabemos, dice, era lo que decían aquí en el párrafo 12, esto fue un escrito del año 1900, muy similar a lo que se escucha hoy en día. Cuando se escucha hablar del tema de salud, muchos a menudo dicen, sabemos actuar mucho mejor de lo que hacemos. Es decir, conozco mucho, pero no he alcanzado, hermanos, aún todavía no hacemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, el reproche de parte de Dios, y este pensamiento queda a manera de reflexión, escucha aquí lo que dice.
no se dan cuenta de que son responsables de todo rayo de luz recibido con respecto a su bienestar físico y que todos sus hábitos están abiertos a la inspección de Dios. Eso de que sabemos actuar mucho mejor de lo que hacemos, o ya sabemos eso, hermanos, eso nos hace responsables delante de Dios. El conocimiento de tanta luz que hemos recibido en relación a cómo mantener esta maquinaria en buenas condiciones. El asunto es de que a veces no nos hemos percatado, porque decía el pensamiento, aún no se comprende, ¿verdad?, la responsabilidad que tenemos. Hermanos, todos nuestros hábitos, desde que amanece hasta que anochece, dice, están abiertos a la inspección de Dios. Por eso es de que hay un pensamiento que se cita también, hermanos, en el libro Consejos sobre el Régimen. Dice que cuando llegue el día del juicio, hermanos, estamos hablando ya futuro, cuando llegue el día del juicio, dice, nos vamos a dar cuenta de la importancia que Dios le daba a los principios de salud. Porque hoy en día, pues hablar del agua es, ya sabemos mucho de eso, hablar del ejercicio, otra vez de eso, hablar de la alimentación, hablar del descanso, hermanos, esos son los principios de salud, ¿verdad? Así que volver a hablar de eso, otra vez eso, no hay algo más novedoso para hablar en una temática de salud. Sin embargo, el Espíritu de Profecía dice, número 1, todos mis hábitos están abiertos a la inspección de Dios, desde la mañana hasta que anochece. Y en el día del juicio nos daremos cuenta de la importancia que Dios le daba a esos principios de salud. Hermanos, no olvidemos que esta es una prueba de obediencia y no a tiempo futuro. Hoy en día todos estamos siendo probados. Y el último punto que vamos a ver como propósito en el área espiritual, para después mirar la importancia de los principios físicos, aunque ya aquí en esta parte tocamos algunos puntos, es uno que lo he dejado al final porque no es que sea el más importante, porque yo no podría definir, hermanos, cuál parte es importante en el aspecto espiritual. Derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel. Sería muy difícil decir cuál es más importante entre todos, porque todos tienen un lugar ya en esta preparación final. Pero este último, hermanos, yo lo he dejado porque tenemos que reflexionar en relación a este punto. Vamos a ir al párrafo 42 del libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio, o la página 43. La reforma pro salud, dice el Espíritu de Profecía, que constituye el medio que el Señor tiene, y en este párrafo se describen dos puntos. Número 1, es el medio para minorar el sufrimiento de nuestro mundo. Interesante porque no dice eliminar la enfermedad del mundo, sino es aminorarla. Y número 2, donde nos vamos a explayar un poquito más, es que la reforma pro salud constituye el medio de purificar a su pueblo. Ahora, hermanos, voy a compartir con ustedes dos pensamientos. Uno se encuentra en el libro Maranata, página 257. Estamos hablando, hermanos, de que uno de los propósitos de la reforma pro salud en el área espiritual tiene que cumplir la obra de purificación de su pueblo. Esto es muy importante. Ahora, Maranata, página 257 dice, escuche con mucha atención, hermanos, porque estamos en este tiempo de preparación y de purificación del pueblo. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. Hermanos, por eso digo y vuelvo a repetir, hermanos, no sé qué parte sea la más importante. Todas las partes espirituales son importantes porque descuidando una parte, hermanos, no se complementarían las otras. Ahora,
esta parte de la purificación del pueblo, hermanos, es una parte que compete ya a la época que estamos viviendo nosotros, porque hoy en día se está llevando a cabo la purificación del santuario celestial. Sin embargo, el libro Maranata dice que aquí en la tierra, mientras se está purificando allá el santuario celestial, aquí en la tierra también tiene que haber una obra especial, y esa obra tiene que ver con la purificación del alma. Ahora, vamos a ir a otro texto del Review and Herald del 11 de febrero de 1890, o la página 81. Y escucha aquí el pensamiento como dice: Cristo está purificando el santuario en el cielo de los pecados de las personas. Eso está claro, ¿verdad? Lo que Cristo está realizando ahora en el santuario celestial. Pero no termina el pensamiento ahí, y dice, y nosotros, eso es aquí, Dios está haciendo una obra allá, pero aquí nosotros debemos, dice aquí, trabajar en armonía con Él, aquí en la tierra, purificando el templo del alma de su contaminación moral. Hermanos, cuando habla de esta manera, estos dos textos están hablando purificación del santuario, pero mientras aquí una purificación del templo del alma. No solamente nos estamos limpiando del aspecto espiritual, que de paso, hermanos, no podría haber purificación espiritual si no hay del cuerpo y de la mente, porque el cuerpo, dice el Ministerio de Curación, es el único. Eso es muy importante, no es que no hay otro medio, es el único, dice, es el único medio para poder desarrollar la mente y desarrollar el carácter. Hermanos, no hay otro medio. Ahora, queremos la purificación del templo del alma, y recuerde que la verdadera santificación de Tesalonicenses decía es espíritu, alma y cuerpo, es el ser entero, todas las facultades. Así de que no solamente es la parte espiritual, el cuerpo es el medio para poder desarrollar esta parte. Así de que se lleva una purificación allá, pero aquí el hombre, hermanos, tiene que estar en armonía con esa limpieza, que de paso la semana pasada estudiamos mucho el libro de Corintios. Limpiémonos de toda contaminación. Recuerda lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, hermanos, la parte somática del ser, la parte física del ser. Ahora, dice el párrafo 42, la Reforma Pro Salud, hermanos, constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos de nuestro mundo y de purificar a su pueblo. El pensamiento del Ministerio Médico en la página 395 o 525, dependiendo qué material tenga, el capítulo se titula La salud del obrero. En palabras muy fuertes, hermanos, dice el libro Ministerio Médico: sea que lo reconozcan o no, Dios coloca sobre todos los seres humanos el deber de cuidar del templo del alma. Y yo digo que esto es muy fuerte, porque lo que se está diciendo a usted y a mí aquí es de que a usted lo crea esto o no lo crea, igual se está llevando a cabo, hermanos, lo creamos o no, lo reconozcamos o no, Dios ha colocado sobre todos los seres humanos un deber. Y recuerde que hace unos momentos estábamos leyendo un pensamiento que decía que la responsabilidad que nosotros tenemos de cuidar el organismo no se comprende. Hermanos, no se comprende, y sin embargo se está llevando a cabo una obra sumamente importante en este tiempo, la purificación del santuario, pero a la par deberíamos estar limpiando el templo del alma. Y el Espíritu de Profecía dice, esto todavía no se comprende, todavía no se entiende. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a despertar ante esta responsabilidad? Por eso, en palabras fuertes, dice el Ministerio Médico, lo reconozca usted o no lo reconozca, Dios nos ha dado un deber de cuidar el templo del alma, el cuerpo. Escucha aquí, hermanos, porque no estábamos hablando solamente de la parte espiritual, está hablando de la parte física. El cuerpo debe mantenerse limpio y puro. El alma debe ser santificada y ennoblecida. Y ahora, si queremos hablar de santificación del alma, hermanos, tendríamos que ir a la lectura bíblica una vez más. Tesalonicenses 5:23 dice,
debemos de limpiarnos, debería de estar entero todo el ser, espíritu y alma y cuerpo. No hay una facultad que se elimine, hermanos, las tres facultades tienen que ir y tienen que mantenerse limpio y puro. El alma tiene que ser santificada y ennoblecida. Entonces, Dios dice, ahora, cuando se limpió y cuando estamos cooperando con Dios en esa limpieza, a la par que se lleva la limpieza allá en el santuario celestial, ahora Dios dice, vendré a Él y haré mi morada con Él. Somos responsables de nuestra propia salvación y Dios nos responsabiliza de la influencia que ejercemos sobre quienes se relacionan con nosotros. Hermanos, qué interesante. Esa responsabilidad que Dios me da de cuidar mi cuerpo no solamente se queda conmigo, ahora yo soy responsable, dice, porque ejerce una influencia sobre los demás. Interesante, interesante. Debemos estar en una posición tal, física, escucha aquí, y espiritualmente, que podamos recomendar la religión de Cristo. Hermanos, yo les pregunto aquí, hacemos un paréntesis aquí. ¿Por qué dice el Espíritu de Profecía que yo tengo que tener una posición tal físicamente para poder recomendar la religión de Cristo? Dice, una posición física y espiritual. La parte espiritual yo la entiendo. Espiritualmente, desde luego, yo recomiendo la religión de Cristo si espiritualmente estoy bien. Pero la pregunta es, ¿por qué dice que también tengo que tener una posición tal físicamente? No está hablando espiritualmente, físicamente, para poder recomendar la religión de Cristo. Y guárdese en su mente, hermanos, este pensamiento, porque posteriormente vamos a estar adentrándonos a estudiar cada principio de salud física en su relación con la parte espiritual. Hermanos, qué interesante, estudiar el ejercicio físico con la parte espiritual, estudiar la alimentación con la parte espiritual, estudiar el descanso con la parte espiritual. Hoy nos vamos a encontrar con muchos pensamientos donde va a hablar precisamente de la verdadera religión, con cada principio. Ahora, debo de estar en una posición física y espiritualmente para poder recomendar la religión de Cristo. Y termina diciendo el pensamiento, tenemos que dedicar nuestro cuerpo a Dios. ¿Qué parte entregamos a Dios? El ser entero, espíritu, alma y cuerpo, la facultad física, mental y espiritual. Entonces, hermanos, cerramos esta parte aquí y después vamos a estudiar algunos pensamientos en relación a los principios físicos, pero estamos cerrando aquí ya esta sección de los propósitos en el aspecto espiritual con la Reforma Pro Salud. Alguien hacía una pregunta, ¿cuándo es entonces la preparación? ¿Es antes, es durante o después de un examen? Indudablemente, hermanos, es antes, ¿verdad? Es antes de que venga el examen. Y sin embargo hemos estudiado en temáticas pasadas, cuando vimos la parte mental, que una mente que en este tiempo, si está adiestrando, hermanos, no va a vacilar en el día de mañana, en el futuro, cuando tengamos que enfrentar la prueba mayor. La mente tiene que ser adiestrada y se adiestra, nunca olvide esto, por medio de pruebas diarias, hasta poder lograr hábitos de fidelidad, hasta poder obtener un sentido de las exigencias de lo que es recto y del deber, aún sobre mis inclinaciones, aún sobre mis placeres y mis deseos. Quiere decir, hermanos, que hasta que mi mente comprenda que no es la magnitud del acto, sino sencillamente es el hecho de estar en rebeldía o en contra en algo que a mi propio parecer puede ser tan pequeño como un vaso de agua o 15 minutos de ejercicio, pero si el Señor ha establecido eso como un principio físico, ahora dice el Espíritu de Profecía, no es la magnitud del acto, sino es mi oposición a lo que Dios ha mandado. Una mente, hermanos, que se ha educado de tal manera que a través de sus hábitos de fidelidad está aprendiendo, no va a vacilar entre lo correcto y lo equivocado. Esas personas
van a ser leales porque se han adiestrado por medio de hábitos de fidelidad y de verdad. Hermanos, por eso la Reforma Pro Salud cumple una función bastante importante. Ahora, hay un pensamiento, hermanos, en mente, carácter y personalidad en el tomo 1, en la página 344. Estamos ahí ante dos poderes motivadores opuestos, ¿verdad? Por un lado Cristo y por el otro lado Satanás. Necesitamos, dice la pluma inspirada, comprender la naturaleza de esos dos principios que están luchando por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Este pensamiento, hermanos, esa lucha entre Cristo y Satanás, son esos dos poderes que están tratando de luchar por la supremacía, dice aquí, pero nos invita a que rastreemos esos dos poderes, hermanos, desde antes hasta el final de la profecía, la historia, para ver en qué va a culminar todo esto. ¿Y nosotros qué papel jugamos aquí? Ahora, escucha aquí. Tenemos que verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana. Hermanos, aquí ya entramos a mi vida diaria, a mi vida práctica, a esa vida de 24 horas. Porque esa lucha, hermanos, entre esos dos poderes, dice aquí que se está manifestando también y está interviniendo este conflicto en todos los aspectos de la vida humana. En mi diario vivir, desde luego que sí. ¿Cómo? Escuche, en su mismo acto de su vida. Hermanos, en los actos que nosotros realizamos diariamente en 24 horas, dice el Espíritu de Profecía, voy a ver cómo en el mismo acto de su vida estamos revelando uno u otro de esos dos motivos antagónicos y cómo, consciente o inconscientemente, ahora cuándo, hermanos, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda usted se va a encontrar, usted y yo. Pero ¿cuándo se está llevando a cabo eso? Hermanos, estudiamos hace unos momentos de que hoy estamos siendo probados todos. Aún no llega la prueba final, no estamos hablando de la última prueba. Sin embargo, el Espíritu de Profecía dice que a través de la obediencia a los principios de salud, ya todos estamos siendo probados. Mente, carácter y personalidad decía que la mente se está adiestrando a través de hábitos de fidelidad. Y sin embargo, mente, carácter y personalidad, por si fuera poco, termina aclarando un poco esta situación. Estamos viendo dos luchas, dos poderes, hermanos, antagónicos, tratando de luchar por la supremacía en su vida y en mi vida. Y esa lucha viene a intervenir también en todos los aspectos de mi vida. En cada acto que yo realizo, hermanos, por eso siempre recalcamos, estamos hablando de esa vida práctica, hermanos, no solamente de lo que hago el día sábado. Está hablando de lo que hago el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hermanos, ¿qué hago? Tomo decisiones. Mi vida, mis 24 horas están basadas en hábitos. Y por si fuera poco, dice mente, carácter y personalidad, que hay muchas cosas que hacemos consciente o inconsciente. De paso, estudiamos ya en una temática en el pasado acerca de los hábitos y más de la mitad del porcentaje de nuestras actividades diarias, la mente las realiza de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque se ha formado el hábito. Me levanto y sigo mi rutina y yo ya sé lo que tengo que hacer. Es más, la mente ya sabe, la mente no piensa en esos actos porque ya se ha formado un hábito. Y sin embargo, aquí mente, carácter y personalidad habla de eso, hermanos. En cada acto de mi vida, yo estoy revelando uno u otro de esos dos motivos antagónicos y cómo, de manera ya sea consciente o inconsciente, porque estamos hablando de actos que han quedado ya grabados en la memoria, que los realizo y ya no pienso en ellos, sencillamente lo hago, lo realizo. Por eso dice el Espíritu de Profecía, consciente o inconscientemente, ahora mismo, hoy, hermanos, estoy decidiendo en qué lado de la contienda me voy a encontrar el día de mañana. Tan sencillo. Mis actos, mis hábitos de 24 horas están definiendo
para qué lado yo me voy a hacer el día de mañana cuando venga la prueba final. Hermanos, en el poquito tiempo que tenemos, vamos a ver sobre la importancia de los principios de la salud en el área espiritual. Número 1, y aquí quizá ya no vamos a recalcar mucho porque es muy similar a la prueba de obediencia, es probarnos. Los principios de salud es para probarnos. Estamos adiestrando nuestra mente a través de hábitos de fidelidad, no lo olvide. Número 2, está muy relacionado con la respuesta a nuestras oraciones. ¿Cómo? Sí, Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 28, dice, vi que la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos, escuche aquí, en favor de los enfermos que hay entre nosotros, es que Él no puede ser glorificado mientras estos sigan violando las leyes de la salud. Hermanos, hoy en día estamos haciendo oración, intercediendo por otras personas porque han perdido su salud, ¿verdad? Así de que vamos a orar por el enfermo. Pero dice el Espíritu de Profecía, no, el Señor ya apartó su oído a esas oraciones y el Señor ya no está contestando más esas oraciones. ¿Por qué no se contestan esas oraciones? Y aquí hay 2 puntos, hermanos. Número 1, porque la persona por la que se está pidiendo la oración no está viviendo en relación a esos principios de salud. Y Dios no puede ser glorificado, esto ya lo estudiamos también, mientras esa persona que está enferma, ese paciente, está violando las leyes de la salud. Así de que aquí la responsabilidad es para la persona, hermanos, que está haciendo la oración, de instruirle. Por eso el Espíritu de Profecía dice que Jesús curaba y con cada curación el Señor sentaba principios en la mente de hombres y mujeres. No solamente era colocar el barro en el ojo, no solamente era tocarlo, hermanos, lo hacía, sanaba, pero enseñaba también. Así de que mientras ese paciente, ese enfermo, esté violando las leyes de la salud y nosotros estemos orando, dice el Espíritu de Profecía, el Señor no escucha esa oración. Bueno, uno es el paciente, el que no está viviendo en armonía con Dios a través de los principios de salud, pero también incumbe al siervo que está haciendo la oración. Un siervo que ora en favor de un paciente, pero ese siervo no está viviendo en armonía con la ley natural y la ley espiritual, dice, bueno, la razón es por la cual no escuchó más plenamente esas oraciones de sus siervos, es porque no podía ser glorificado mientras estuviese viviendo en violación con las leyes de la salud. Otro propósito aquí que tiene los principios de salud en el aspecto espiritual, y esto es muy importante, hermanos, porque se trata de restaurar en nosotros la imagen divina. Párrafo número 2 de Consejo sobre el régimen alimenticio dice que Dios desea que nosotros alcancemos el ideal de perfección, escucha aquí, que ha sido hecho posible para nosotros por el don de Cristo, y nos invita a que escojamos el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, y escucha aquí, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. Aquí no vamos a hacer muchos comentarios tampoco, porque ya lo estudiamos en el pasado. Los principios de salud, hermanos, al obedecerlos, como el objetivo de la reforma pro salud es el desarrollo físico, mental y espiritual, y el medio que Dios utiliza para eso es la obediencia a los principios de salud. Entonces, cuando se obedece y se desarrolla la parte física, mental y espiritual, entonces se ha restaurado en nosotros la imagen divina. Ahora, vamos a ir a otro punto, que tiene que ver con la relación con la ley moral. Por eso, hermanos, anteriormente leímos algunos textos, estos son otros, ¿ok? Estos son otros para corroborar y, hermanos, hay muchos textos que hablan de la relación que tiene la ley física con la ley moral. En los lugares celestiales, la fecha 5 de julio, dice, si queremos discernir las obligaciones de la ley de Dios proclamada en el Sinaí, debemos trabajar en armonía con las leyes naturales. Este es un texto precioso para nosotros como pueblo,
¿Por qué? Porque somos los reparadores de portillos, somos los que tenemos el mensaje del tercer ángel, 10 mandamientos, destacando el cuarto mandamiento. Hermanos, para nosotros es sumamente importante los mandamientos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿discernimos la obligación de cada principio de los 10 mandamientos? Ahora, si yo quiero entender bien qué significa acordarte del día de reposo, si yo quiero entender bien y discernir cuál es mi responsabilidad cuando Dios dice no matarás, si yo quiero discernir y tener un conocimiento amplio de qué significa no tomar el nombre del Señor en vano, o no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás, no matarás, y todos los mandamientos, yo quiero tener una amplitud, un discernimiento de la ley moral, por si fuera acaso, hermanos, estamos dudando, dice aquí, aquella que fue proclamada en el Sinaí, no cabe duda, está hablando de los 10 mandamientos, pero si yo necesito tener un discernimiento claro de cuál es mi responsabilidad ante esa ley, hermanos, no la podemos hacer separado de la ley natural, de los principios de salud. Yo quiero discernir esa ley que fue dada en el Sinaí, dice Dios, pues trabájela en armonía con la ley natural, porque de otra manera no hay discernimiento de la ley moral. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Tan profundo. Párrafo 9 de Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice, los que transgreden las leyes divinas en lo que atañe a su organismo, tampoco vacilarán en violar la ley de Dios dada en el Sinaí. Hermanos, estos son pensamientos bastante fuertes para nosotros como pueblo adventista del séptimo día. Ahora, por eso entendemos por qué aquellos pensamientos que hemos venido estudiando, mi mente se está adiestrando a través de hábitos de fidelidad. Aquellos que estamos transgrediendo hoy, hermanos, leyes divinas que tienen que ver con mi organismo, pregunto, ¿cuál ley es esa? Son las leyes físicas de la salud, los principios del sano vivir, pero aquellos que estamos violando esa ley de mi organismo, ahora viene a tiempo futuro. Hermanos, número 1, violación de ley física o de ley natural hoy. Hoy, en mis 24 días, yo tendría que analizar qué he hecho desde que amaneció hasta esta hora. ¿Cómo he vivido? ¿Regida por principios o por mis inclinaciones y mis deseos? Está la ley natural rigiéndome desde la hora que yo me levanto, si tomo desayuno, si no lo tomo, y si tomo el desayuno, ¿qué voy a comer? ¿Cómo lo voy a comer? ¿Qué hago después? ¿Qué vestimenta me voy a colocar? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a oír? Hermanos, todo es regido por una ley natural. Ahora, si yo vivo violando esa ley divina, ahora se proyecta algo a tiempo futuro. Tampoco vacilaré en violar la ley de Dios dada en el Sinaí. Hermanos, qué interesante. Si hoy violo ley física, entonces la consecuencia ahora viene la ley moral. Tampoco voy a vacilar en violar la ley de Dios, y por si acaso no sabemos cuál era, dice aquella que fue dada en el Sinaí. Ya usted sabe de qué ley está hablando. Estamos ya por terminar. Consejo sobre la salud, página 36, dice, muchos parecen pensar que tienen el derecho de tratar a sus cuerpos como les parece, pero olvidan que su cuerpo no le pertenece. El Creador que los formó tiene derechos sobre ellos que no se pueden ignorar impunemente. No podemos ignorarlo porque la consecuencia va a venir. Cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestros cuerpos, está hablando no de la ley moral, está hablando de la ley física, leyes de la salud, principios de la salud o principios del sano vivir. Pero cada transgresión que se ha hecho constituye virtualmente una violación de la ley de Dios, y este pensamiento es muy fuerte, y a la vista del cielo es un pecado tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Ahora recordamos el pensamiento una vez más. Los principios que nos fueron dados
en la primera etapa del mensaje de la Reforma Pro Salud, hermanos, no han perdido su importancia hasta hoy en día. Pero ¿qué podemos decir? Hemos desviado un tanto el mensaje de la Reforma Pro Salud y lo hemos convertido en otra cosa. Hermanos, si hay algo que se destaca en la Reforma Pro Salud es el estar haciendo énfasis en obedecer esos principios de salud. Y yo creo que cada semana, hermanos, venimos recalcando eso a través de la palabra inspirada por Dios. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? ¿Y por qué es que tenemos que hacer despertar las mentes que están dormidas ante este mensaje? Hermanos, ¿por qué? Porque muy a menudo escuchamos expresiones como, oh, yo no sabía que la ley física era tan importante como aquella. Y yo siempre digo, gloria a Dios, si ahora esa persona ha comprendido la importancia que tienen los principios de salud. ¿De cuáles principios estamos hablando? Tomar agua, mantenernos hidratados, hacer ejercicio físico, tener un horario regular para descansar, mi vestimenta, el aseo, lo que veo, lo que huelo, lo que toco, mi alimentación. Hermanos, todos los principios de salud está hablando aquí que si yo violo esos principios de salud que están relacionados con mi organismo, constituyen, dice aquí, virtualmente. La palabra virtualmente tiene muchas acepciones, pero buscando una que se adaptaba a este pensamiento, un sinónimo de la palabra virtual, aquí aplicado a este pensamiento, es potencialmente. Quiere decir, constituye virtualmente, constituye potencialmente una violación de la ley de Dios. Y lo más terrible es que a la vista del cielo, no es como yo lo pienso, hermanos, no es mi opinión. Si yo pongo, y esto ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, si yo pongo adulterar e hidratarse, desde luego que para mí adulterar sería lo más terrible. Si no me hidrato, pues no es tanto. Pero hermanos, el asunto es que a la vista del cielo es un pecado tan grande, escuche aquí, como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. Y yo siempre pregunto, ¿cuál mandamiento? Cualquiera, que puede ir desde no robar, no matar, no adulterarás, no codiciarás, acordarte es del día de reposo. Hermanos, cualquier violación de la ley física, de la salud, a la vista del cielo dice que es considerado tan grande como el quebrantamiento de los 10 mandamientos. La ignorancia de este importantísimo tema es un pecado. Imagínense hasta dónde llegamos. La luz brilla sobre nosotros actualmente y si no la apreciamos ni actuamos inteligentemente con respecto a estas cosas, quedaremos sin excusa porque el entenderlas es nuestro más elevado interés terrenal. Y terminamos con esta parte. Con esto cerramos ya, hermanos, porque otra de las importancias que tienen los principios de salud es que es parte de la presentación del mensaje final. El Evangelismo, página 193, dice que nuestra obra ha de ser práctica. No es teoría, es práctico. Hemos de recordar que el hombre tiene un cuerpo así como un alma que salvar. ¿Verdad? No solamente el alma se salva, tenemos que enseñar a las personas que también tiene un cuerpo que salvar. Ahora, nuestra obra incluye mucho más que presentarnos ante la gente para solamente predicar y predicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, hemos de presentar, y escucha aquí, por favor, hemos de presentar los principios de la Reforma Pro Salud, impresionando a nuestros oyentes con el pensamiento de que tienen una parte que hacer para mantenerse sanos. No solamente es la parte espiritual, decía aquí, no solamente enseñemos de que el alma se va a salvar, sino también hay un cuerpo que se tiene que salvar. Así es, por lo tanto debemos de presentar los principios de salud para poder responsabilizar a la persona o hacerle sentir la responsabilidad que tienen un deber de cuidar su organismo. Seguimos en el párrafo 89, dice, la obra más solemne y sagrada que alguna vez se haya dado a los mortales es la de proclamar los mensajes, escucha aquí, mensajes del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel a nuestro mundo. En nuestras grandes ciudades
debe haber institutos de salud para cuidar de los enfermos y para enseñar los grandes principios de la Reforma Pro Salud. Primero, por un lado, una obra muy especial que tenemos que hacer, mensaje del primero, segundo y el tercer ángel. Y tenemos que estar enseñando los principios de la Reforma Pro Salud. Párrafo 88, y con ese terminamos el mensaje. Dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, es página 88, hermanos, párrafo 2. El mensaje ha de ser proclamado con un fuerte clamor. Está hablando del mensaje. Y ha de ir a todo el mundo. Pero escucha aquí, hermanos, lo interesante. La presentación de los principios de la salud deben unirse con este mensaje. ¿Cuál mensaje, hermanos? ¿Cuál es el mensaje que se va a dar con fuerte clamor? ¿Cuál es el mensaje más claro? Este pensamiento no puede ser. Yo creo que es bastante entendible. Todos aquellos que somos reformadores en pro de la salud o hermanos que estamos escuchando, ¿qué es la parte importante dentro de la temática de Reforma Pro Salud que acompaña al último mensaje de misericordia? El mensaje ha de ser proclamado con fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. Ahora, escucha aquí, la presentación de los principios de la salud deben unirse con este mensaje, pero en ninguna forma debe ser independiente de él y de ninguna manera ocupa su lugar. Desde luego que sí. Y aquí tenemos que estar bien seguros y bien claros de que el brazo nunca puede ocupar el lugar del cuerpo, pero que el cuerpo nunca le puede decir al brazo, no te necesito. Y la parte del brazo que se une con el cuerpo es precisamente la presentación de los principios de la salud. Hacer clara la ley natural, hermanos, e instar a que se obedezca. Esta es la obra que está acompañando a la proclamación del mensaje del tercer ángel con un propósito. Y el propósito es la de preparar a un pueblo para su segunda venida. Que el Señor les bendiga grandemente. En la próxima temática estaremos hablando de la importancia que tiene la alimentación. Específicamente estaremos hablando de la alimentación y su relación con la parte espiritual. Oramos, hermanos, para poder concluir la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, cuánto te agradecemos por la claridad de estos textos inspirados por ti que nos has dejado, que son una luz en nuestro camino, son una luz que inspira nuestro diario vivir. Y que un día, Señor, a través del estudio de tu palabra, podamos nosotros exclamar como David: oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, acompáñanos, quédate con cada uno de mis hermanos presentes y también en la siguiente exposición, Señor, que podamos ser bendecidos a través del mensaje. Agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.